algo que Santiago, hermanos, ¿verdad? También nos dice, ¿verdad? Que debemos de ser hacedores de la palabra. Miren, dice ahí en Santiago capítulo 1, versículo, Santiago 1, 22 en adelante, miren, dice así: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que se considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Versículo 25 más. El que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Entonces, hermano, en nuestra vida delante de Dios podemos estar en varios rangos, hermanos, ¿verdad? Miren, en cuanto a escuchar la palabra de Dios, podemos estar en varios niveles, ¿verdad? Primero están los que rechazan y no oyen la palabra de Dios, ¿verdad? Y es cierto, hermanos, yo me puedo aquí esforzar a hablarles fuerte, ¿verdad? Para que ustedes escuchen, pero pues si nuestro corazón está cerrado, ¿verdad? Si nuestro corazón está duro, y es indiferente, hermano, no vamos a escuchar la palabra de Dios, la vamos a rechazar. Entonces están los que rechazan la palabra de Dios, luego los que son simplemente oyentes, ¿verdad? Hay oyentes, Saraí, pero que no entienden. ¿Sí, hermano? O sea, nada más estamos así como momias, ¿verdad? Pero no entendimos nada, ¿verdad? No estamos razonando, ¿verdad? O estamos pensando allá en los frijoles, ¿verdad? Están los oyentes, pues que nada más oyen, pero no entienden, ¿verdad? Y luego están después los oyentes, pero que eso sí entienden. Están en los oyentes que sí entienden, ¿verdad? Y en cuarto lugar están los oyentes que aceptan la verdad, ¿verdad? Y en el último lugar están los que son hacedores de la palabra, ¿verdad? Entonces, podemos entender la verdad y podemos conocerla, pero, hermano, ahí está, aquí la tenemos, pero pues si no la practicamos, pues quedamos en lo mismo, ¿verdad? Entonces, la verdad que nos enseña Dios, tenemos que ponerla ¿en qué? En práctica. Debemos de ser hacedores ¿de qué? De la palabra, hermanos. Miren, Santiago ahí nos dice 4 cosas. Miren, lo primero que nos dice Santiago es que los hacedores de la palabra practican lo que oyen. Ahí lo dice en el versículo 22. Fíjense, ahí en el versículo 22, fíjense, es lo que dice Santiago: los hacedores de la palabra practican lo que ¿qué? Lo que oyen. Hermano, dice ahí en el versículo 22, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente ¿qué? Pues oidores. Es decir, hermanos, lo que Dios nos dice no se debe de quedar en pura teoría, ¿verdad? La teoría es como en la escuela, ¿verdad? Nos enseñan la gramática, nos enseñan el álgebra, pero pues a veces no lo ponemos en práctica, hermanos, nos quedamos en lo mismo. Entonces, la teoría es el conocimiento que adquirimos cuando estudiamos los versículos y los capítulos de la Biblia, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa con nosotros, hermanos? Miren, a veces así tenemos espiritualmente el cerebro, la cabeza así la tenemos, ¿verdad? Está llena de conocimiento, ¿verdad? Donde ya sabemos, ¿verdad? No sabemos lo que hizo el Señor Jesucristo, no sabemos que la Biblia está dividida en Antiguo y Nuevo Testamento. No sabemos de que hay 3 eras, ¿verdad? La era patriarcal, la era mosaica, ¿verdad? Tenemos mucho conocimiento, pero es pura teoría, hermanos. Entonces, a veces así pasa, hermanos, ¿verdad? Estamos llenos de mucho conocimiento, ¿verdad? Y casi reventamos del conocimiento, pero no lo transmitimos, ¿verdad? Entonces no lo ponemos en práctica lo que aprendemos. Entonces el cristiano fiel no puede ser pasivo, ¿verdad? No debe estancarse, ¿verdad? Hermano, ¿qué pasa cuando el agua se estanca? Hermano,
hermano Donaciano, ¿qué pasa con el agua estanca? Apesta, ¿verdad? Entonces, hermano, el cristiano fiel es un obrero. Dice Pablo que es un soldado, ¿verdad? Es un siervo, o sea, alguien que ayuda a los demás, ¿verdad? Porque sabe lo que tiene que hacer, hermanos. Aquí mismo en Santiago 4:17, hermanos, dice Santiago, fíjense, o sea, está hablando de mucho de lo que dice ahí. Al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿le es qué? Le es pecado, hermanos, fíjense. O sea, alguien puede decir, no, pues yo soy buena persona, yo no le hago mal a nadie, pues sí, pero pues tampoco no haces cosas buenas, ¿verdad? Y si no hacemos las cosas buenas que Dios nos dice, pues es pecado, hermanos. Entonces, fíjense, hermano, no es necesario que hagamos cosas extraordinarias, ¿verdad? Dios no nos pide que tengamos una grandeza, hasta que seamos grandes predicadores. ¿Sí, hermanos? Dios quiere que usemos nuestros, ¿qué, hermanos Donaciano? Nuestros talentos, ¿verdad? Aunque sea ese talento chiquito, pero que no se quede estancado, hermanos, que lo usemos. Entonces, hermano, Dios nos pide que hagamos las cosas conforme a nuestra capacidad. ¿Verdad? Dice 2 de Corintios, capítulo 8, versículo 11, hermanos. Miren, 2 de Corintios, capítulo 8, versículo 11, dice el apóstol Pablo, dice, ahora pues, llevad también a cabo el hacerlo. Fíjense, hermanos, o sea, no, dice Pablo, ya les enseñé, pero ya no se queden nada más ahí escuchando, ¿verdad? Sino que también que háganlo, ¿verdad? Ahora pues llevad también a cabo el hacerlo, ¿verdad? Porque como estuvisteis prontos a querer, así también los estéis en cumplir conforme a lo que tenéis, porque primero hay la voluntad dispuesta, será acepta. Fíjense, ahí está, Dios no pide grandes cosas. ¿Qué es lo que nos va a aceptar Dios, hermanos? Miren, ahí está, será acepta según lo que uno tiene, no según lo que no pues lo que no tenemos. O sea, vamos a ser juzgados por nuestra capacidad, hermanos, por el entendimiento, que lo que podemos hacer. Si pudimos ayudar y no lo hicimos, vamos a ser juzgados. Entonces, hermanos, no seamos del grupo de religiosos, de los que le hizo una canción el cantante Arjona. Vean, de aquella canción, hermanos, que se llama Jesús es verbo y no sustantivo. ¿Sí la han escuchado, Noemí? ¿Sí la has escuchado esa canción? Jesús es verbo, no sustantivo. Bueno, te invito a que la escuches. Hermano, él dice en esa canción, ¿de qué te sirve, hermano, estar leyendo la Biblia todo el día? Lo que está ahí escrito se resume en amor. Vamos, ve y practícalo, ¿verdad? Bueno, claro que no quiere decir, yo les he dicho, no quiere decir que no vamos a estudiar la Biblia, ¿verdad? Hay que estudiarla. Pero lo que dice Arjona es de que pues no lo pones en práctica, ¿verdad? Porque tu vida se demuestra todo lo contrario, ¿verdad? Dice, vamos, ve, practícalo, ¿verdad? Y hermanos, también le dijo, también en esa canción dice, en mi barrio la más religiosa era doña Carlota. Iba a misa todos los días y me ponchó, ¿verdad? 100 pelotas, ¿verdad? Fíjense, hermanos, ¿a dónde iba la Carlota? Pues a misa todos los días, y el niño ahí andaba jugando y le caía mal el niño, ¿verdad? Y le agarró la pelota y se la ponchó, ¿verdad? Y pues ¿de qué servía de que fuera ya con el sacerdote? ¿Verdad? Pues nada, pues su corazón estaba negro, pues, porque a veces no cambiamos. Entonces, pregunta, hermanos, ¿estamos practicando lo que escuchamos de la palabra de Dios? Pero miren, fíjense, no solamente los hacedores de la palabra, como dice Santiago, practican lo que hacen, sino que también aquí Santiago nos dice que los hacedores de la palabra no se engañan a sí mismos, ¿verdad? Ahí lo dice también en el versículo 22, hermanos, dice que cuando escuchamos y no hacemos, fíjense lo que dice Santiago, que cuando escuchamos y no hacemos, nos engañamos ¿a qué?
a nosotros mismos, nos engañamos a nosotros mismos. Es decir, pensamos que nada más con venir a la iglesia, pues ya somos cristianos y tenemos la salvación, ¿verdad? O sea, vivimos una vida cómoda, una vida cristiana light, ¿verdad? Y eso no es así, hermanos, eso es engañarnos a nosotros mismos, ¿verdad? Entonces, el cristianismo light, ¿cómo es? Pues nomás hago lo que vengo a la iglesia para cumplir, ¿verdad? Así como en el trabajo, ¿qué hacemos en el trabajo? ¿Verdad? Voy con la credencial y checo, y ya, checo y me trabajo y ya me voy. ¿Verdad? Lo hacemos de algo como de manera rutinaria, ¿verdad, hermano? Pero no estamos entregados, no estamos concentrados en lo que estamos haciendo. Entonces, hermano, el cristiano verdadero va más allá de lo que le pide el predicador, ¿verdad? ¿Cuál es la costumbre de muchos, hermanos? Miren, es hacer las cosas porque se lo dicen, pero no porque nos nazca, ¿verdad? El que ama a Dios va a hacer las cosas por iniciativa propia. ¿Sí, hermano Juan? Amén. El que ama a Dios va a hacer las cosas por iniciativa, ¿qué? ¿Verdad? ¿Qué es tener iniciativa propia, hermano Ulises? La iniciativa es el sentido de hacerlo sin que te digan que lo hagas. ¿Verdad que sí? Si está un papel ahí tirado, ¿qué haces? No, pues que lo recoge Ulises, pues es el que hace el aseo, ¿verdad? No, hermano, no es así, ¿verdad? Tenemos que, o sea, si vemos algo que podemos hacer aquí en el edificio, o si algún hermano tiene necesidad, pues ayudémosle, ¿verdad? Entonces, eso es tener iniciativa propia, ¿verdad? Y ese es el hacedor de la palabra. Es triste que iniciemos la carrera, porque ya iniciamos la carrera cristiana, ¿sí, Noemí? ¿Cuándo le iniciamos la carrera cristiana? Cuando nos bautizamos. ¿Pero cuándo la vamos a terminar? ¿Verdad? Cuando Cristo venga o cuando nos llegue la muerte. Pero si, hermanos, no hacemos lo que Cristo nos manda como cristianos, pues nos estamos quedando a mitad de la carrera, ¿verdad? No se nos va a tomar en cuenta lo que hagamos, ¿verdad? Fíjense, ya hicimos muchas cosas, hermano Juan, y no, pues que se va al mundo, pues, ¿verdad que ya no terminó la carrera? ¿Verdad? Ya no terminó, o si anda en el pecado tampoco no va a terminar la carrera. Entonces tenemos que hacer las cosas conforme a la voluntad de Dios, si no la carrera no la vamos a terminar, hacemos trampa, ¿verdad? Entonces es triste que iniciemos la carrera y nos quedemos a la mitad del camino. Según la Biblia, no hay ningún premio para los que solamente son oyentes. ¿Sí, hermanos? Ahí va otra vez. No hay premio para los que nada más son, ¿qué? Oyentes. ¿Verdad? Dice, el Señor Jesús dijo allá en Lucas 6:46. Fíjense, ponle esa ahí. Lucas 6:46. El Señor dijo, hermano Juan, ¿por qué me llamáis Señor, Señor? Y no hacéis lo que yo os digo. ¿Sí, hermano? O sea, fíjense lo que estaba diciendo el Señor Jesús. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor? Y no hacéis lo que yo os digo. ¿Por qué, hermano? Porque nada más eran oidores, pero no eran hermanos hacedores. Se estaban engañando a ellos mismos. Entonces, el juicio final será conforme a nuestras obras y no conforme a nuestras palabras. Dice 2 Corintios 5:10, porque es necesario que todos compadezcamos ante el tribunal de Cristo, hermanos, para que cada uno según reciba lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno, o sea que, hermanos, o sea malo. No nos da miedo, hermanos. Bueno, que hermanos, si hacemos también las cosas por miedo, también a Dios no le agrada eso. O sea, que las cosas que hagamos, ¿por qué las debemos de hacer? Por amor, ¿verdad? Porque amamos a Cristo, hermanos. Entonces dijo un hermano de lengua me como un taco. ¿Qué quiere decir? ¿Qué entendemos por eso, Saraí? De lengua me como un taco.
dicho para aquellos que hablan mucho y le exageran, pero a la mera hora de los golpes no hace nada, no actúan, ¿verdad que sí? Que no, pues vamos a poner allá los bloques, ¿verdad? Y no, pues, y hablamos mucho, ¿verdad? Y hablamos, y con esta boca decimos, amo a Dios, pero pues a la mera hora de la hora, pues no lo demostramos, ¿verdad? Es lo que está diciendo aquí Santiago, hermanos, que tenemos que ser hacedores de la palabra, o sea, no nos engañemos, ¿verdad? Eso es estar engañándonos, ¿verdad? Decía un hermano, pues mejor si vas a estar así, pues mejor ya vete al mundo, ¿verdad? Vete ya al mundo, ¿verdad? Allá haz lo que quieras, porque estás aquí, hermanos, porque avergonzamos a Cristo, hermanos. ¿Verdad? Entonces, dice Gálatas 6:7, hermanos. ¿Cuál es ahí? Gálatas 6:7. Miren, dice Gálatas 6:7, no os engañéis, Dios no puede ser ¿qué? Hermano, aunque nos burlemos aquí, a veces nos podemos estar burlando aquí en la reunión y nos reímos y andamos, tomamos las cosas a juego, hermanos, pero Dios está viendo todo, ¿verdad? A Dios no lo vamos a engañar, ni nadie de ustedes ni yo tampoco lo voy a engañar, hermanos, ¿verdad que no, hermanos? No los vamos a engañar, dice Dios, no os engañéis, pero tampoco no nos engañemos a nosotros mismos. Dios no puede ser burlado, porque todo lo que el hombre sembrare, eso también ¿qué? Segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Entonces muchos dicen, hermano, pues yo no estoy retirado de la iglesia, aquí estoy, miren, aquí ando, aquí estoy sentado, estoy sirviendo a Dios. ¿Verdad? Ellos piensan que lo están haciendo, pero no son hacedores de la palabra, hermanos, ¿verdad? Porque no están haciendo lo que... Hermano, ¿qué debe ser el cristiano? Hermano Juan, ¿qué tiene que ser el cristiano? Nada. ¿Qué tiene que ser? Hay muchas cosas que tiene que ser el cristiano, ¿verdad que sí? A ver, ¿cuáles son? ¿Verdad? Salir a predicar, ayudar a los necesitados, ¿verdad? Estar en comunión unos con otros, asistir a las reuniones de la iglesia, ¿verdad? Amarnos los unos a los otros. Entonces, hermanos, tenemos que ser hacedores de la palabra. Entonces, si no lo hacemos, pues nos estamos engañando a nosotros mismos. Pero miren, en este tema de los hacedores de la palabra, bueno, ya vimos dos cosas. Ahora veamos la número 3. Santiago también dice, hermanos, en el versículo 23 y 24, en Santiago 1, 22 y 23 y 24, hermanos, dice que los hacedores de la palabra no son oidores olvidadizos. Fíjense, ahí va otra vez. Los hacedores de la palabra no son oidores olvidadizos. Ahí lo dice en el versículo 23, miren. Ahí está, ¿ya lo tienes? Miren, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante a un hombre que se considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Miren, aquí, hermanos, dice la palabra, que la palabra de Dios, ¿saben qué es, hermanos? La palabra de Dios es un espejo, hermano Ulises. La palabra de Dios es un ¿qué? Es un espejo, ¿verdad? Ahora, pregunta, ¿para qué es un espejo, Noemí? Pues sí, ¿verdad? Para vernos, ¿verdad? Para mirarnos. Bueno, ¿y qué nos miramos? ¿Verdad? Hermano, ¿verdad que la vanidad, hermanos, hay vanidad? ¿Verdad que sí? Bueno, pero hermanos, sí nos ayuda, porque imagínense, que venga todo despeinado, ¿verdad? Ahorita, si yo trajera aquí un gallo, pues me estuviera mirando el gallo, ¿verdad? Entonces, hermanos, la palabra de Dios es un espejo, así como el espejo es... Miren, ¿el espejo para qué sirve? Miren, ¿saben para qué es? Para mirarnos los defectos y las virtudes.
¿Sí, Saraí? O sea que si nos está saliendo una espinilla, ¿verdad que sí? O tenemos un grano, o tenemos un moretón, hasta nos preocupamos y hasta nos desechamos crema, porque queremos solucionar aquel defecto, ¿verdad que sí? Entonces, hermano, para eso sirve el espejo. Bueno, es lo mismo, así es la palabra de Dios, hermano, es un espejo donde miramos nuestros defectos y pecados. Vean, hermanos, nada más estudiamos la Biblia y nosotros vamos a reflexionar en qué andamos mal, hermano Juan. ¿Sí? Analicemos la Biblia y vamos a entender en qué andamos mal. Vamos a mirar nuestros defectos, ¿verdad? Y vamos a entender qué necesitamos corregir. Pero, ¿saben qué pasa cuando nos miramos en el espejo de la palabra de Dios? Mira, ahorita estamos aquí en el espejo. Sí, hermano Donaciano, estamos aquí en el espejo, ¿verdad que sí? Pero, hermano, ¿qué pasa? A veces con nosotros, que cuando nos vamos del edificio, ¿de qué habló el hermano? No, pues quién sabe, ¿verdad? Y así es cierto, hermano, ¿verdad que a veces nos miramos en el espejo y pues ya cuando nos fuimos ya nos acordamos cómo estábamos? ¿Verdad que no? Entonces, es lo que está diciendo aquí la escritura, hermanos. Entonces, y así sucede con nosotros, nos olvidamos de qué necesitamos cambiar. Porque somos oidores olvidadizos. ¿Sí, hermanos? Pero, hermanos, se nos olvida lo que nos conviene. ¿Sí, Saraí? Se nos olvida lo que nos conviene. Hermanos, ¿cómo no se nos olvida que el viernes nos van a qué? ¿Qué hacen los viernes? ¿Nos pagan? ¿Cómo no se nos olvida? Pues nomás se nos olvida lo que nos conviene. ¿Verdad que sí? Hermano, al patrón a mí a veces se le ha olvidado pagarme. Y yo le digo, no me vas a pagar. Sí, hermano. Qué triste, ¿verdad? Que sí se nos olvida lo que Dios dice, pero no lo que el mundo nos ofrece. Entonces, hermanos, a veces así es en la iglesia, se nos invita a hacer obras y decimos, amén, gloria a Dios. Pero al momento de echar manos a la obra, ¿saben qué es lo que faltan? Pues faltan manos, ¿verdad? Y eso es lo triste, hermanos. Muchos empiezan, pero no perseveran. Se distraen por una u otra razón. Entonces, hermano, ¿qué es lo que necesitamos, pues? ¿Saben qué es lo que necesitamos? Pues es lo que dice 1 Corintios 15 del 1 al 2, hermanos. Miren, fíjense lo que dice 1 Corintios 15 del 1 al 2. Miren, dice el apóstol Pablo, fíjense, o sea, la salvación no la vamos a recibir si no perseveramos, hermanos. Si no retenemos lo que Dios nos dice. Miren, ahí lo dice en 2 Corintios. Dice, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también, ¿qué? Fíjense, ¿verdad que lo escuchamos, hermanos? ¿Qué es el evangelio? Ahí está, miren. Es la muerte, sepultura y resurrección de Cristo, cuando lo decimos en el evangelio, en el bautismo. Hermano, dice que el evangelio lo escuchamos, pero ¿saben qué también hicimos? Lo recibimos. ¿Cómo lo recibimos? Cuando aquel día pasamos al frente y ¿qué dijimos? Yo quiero entregar mi vida a Cristo. ¿Verdad? Y es lo que dice el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, pero también ¿qué tenemos que hacer? En el cual también perseveráis. Miren, por el cual asimismo, si retenéis, ¿qué? Hay que retener, hermanos, la palabra, ¿verdad? Que os he predicado. Entonces, hermanos, por eso es lo que decíamos. ¿Quiénes van a ir al infierno? ¿Quiénes van a ir al infierno? Pues los bautizados también, ¿verdad? Los bautizados que no perseveran, que no son fieles. Y aquí también lo dice, hermanos, miren. Dice, en el cual perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Fíjense, hermano. Y si
la Escritura. Hermano, que los hacedores de la palabra no son olvidadizos. Pero ya para terminar, hermanos, miren, dice en cuarto lugar, en el versículo 25, dice Santiago, que los hacedores de la palabra, ¿saben qué más? Hermano, Santiago dice que los hacedores de la palabra son felices. Miren, dice el versículo 25, mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será ¿qué? Bienaventurado, dice. ¿Verdad? El que es hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Santiago 1:25. Entonces, hermano, aquí Santiago dice algo. Él nos dice que llega un momento en nuestra vida donde entendemos que la felicidad no está en las cosas materiales. Sí, hermano Juan, la felicidad no está en las cosas que materiales. Aunque ya tiene muchos terrenos usted, hermano, ¿verdad? Pero sabía que no le van a dar felicidad, ¿verdad? Decía otra persona, pues es lo más cercano que se le parece, ¿verdad? ¿Verdad? Pero hermano, las cosas materiales no dan la felicidad, sino que la felicidad está, ¿saben dónde está? En la perfecta ley. ¿Cuál es esa ley perfecta? Hermano, esta ley no es de la esclavitud. El Evangelio. Hermano, pensamos que el trabajo nos da felicidad y ya estamos como esclavos, ¿verdad? Al esposo de la hermana Jessica le decía, mira, ven aquí a la iglesia. Le decía, ven a la iglesia. Y decía, no, es que tengo trabajo y no me dejan allá. Y le dije, un día te van a dar una patada allá en el trabajo. Hasta parecía que fue profeta, hermano. Pues así fue. Un día lo corrieron. Lo mandaron allá de viaje, ¿verdad? Y allá, acá prepararon todo para cuando ya llegara le dieron una patada. Y ahí anda triste. Y allá yo lo miro, cuando lo miro triste, hermanos, porque las cosas del mundo no nos dan felicidad. Lo que nos da felicidad, pues es la palabra, la perfecta ley. ¿Saben cuál es esa perfecta ley? No la del Antiguo Testamento. Porque allá ¿saben cómo era la ley de allá? ¿Verdad? Una ley que castigaba el pecado. Pero la ley de Cristo, ¿qué? Nos perdona. Esta ley sí nos da felicidad. ¿Verdad? Entonces, pregunta. Fíjense, esa ley, pues es la ley de Cristo. ¿Sí, hermano Ulises? Esa perfecta ley que habla Santiago es la ley de Cristo. Y es cierto, hermano, la ley de Cristo, por su evangelio, nos trae libertad del pecado, nos trae gozo en las tribulaciones, nos trae paz en momentos de guerra, nos trae felicidad en todo momento, hermano. Va a llegar la muerte. Hermano, créanme que los cristianos que se han muerto, hermanos, con su fe en Cristo, ellos hermanos, sí sufren, pero hermanos, ellos tienen ese gozo, sabiendo de que Cristo los va a recibir en el lugar de consuelo. ¿Verdad que sí, hermano? Porque tenemos esperanza, ¿verdad? Nos trae felicidad en todo momento. Las promesas que Cristo nos da a los cristianos, hermanos, son grandiosas, ¿verdad? Él dijo, creer en Dios, creer también en mí. En la casa de mi Padre muchas ¿qué? Moradas hay. Si así no fuera, yo no lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Entonces, qué bonito, hermanos, ¿verdad? Él desea que estemos con Él. No en un lugar de sufrimiento, sino en un lugar de ¿qué? De gozo. Entonces, hermanos, la felicidad, hermano, no está en que nos sirvan. Sí, hermano Juan, la felicidad no está en que me sirvan a mí, sino dijo el Señor que la felicidad está en servir a los demás. ¿Verdad? Dice Juan 3:14 al 17, dice,
Fíjense lo que dijo el Señor a los apóstoles. Dice, pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros ¿qué? Vuestros pies. Vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que lo envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hicieres. Bueno, ya para concluir, busquemos Mateo 7:21. Fíjense qué dice Mateo 7:21. Dice Mateo 7:21. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino ¿quién es el que va a entrar? ¿Verdad? ¿Quiénes van a entrar, hermanos? Los hacedores de la palabra, ¿verdad que sí? Ahí está. ¿Verdad? Sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Pero tenemos que hacer la voluntad de Dios, no lo que nosotros queremos. Hoy hay religiones que están haciendo lo que ellos quieren, ¿verdad? Por deseos de la carne, para darle gozo a la carne, ¿verdad? Pero no es por gusto de ellos, pero no es lo que Dios manda, no es la voluntad de Dios. Hasta están haciendo milagros, pero pues ¿de qué sirve, hermanos? Porque no es la voluntad de Dios. Vean, miren, él dice el Señor Jesucristo, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros, y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Entonces, hermanos, no solamente es hacer las cosas por hacerlas, sino cuando hagamos una cosa, asegurémonos que es conforme a la voluntad de Dios, para que en aquel día no seamos avergonzados, como ellos van a ser avergonzados. Hermanos, que no nos suceda con lo que pasa en el mundo religioso de la actualidad, que hacen muchas cosas copiando las costumbres del mundo. ¿Verdad que están haciendo hoy? Están tocando y bailando, hermanos, como el mundo lo hace. Pregunta, entonces, hermanos, la pregunta para nosotros en esta tarde, ¿es usted un oidor que no hace nada? ¿Es usted un oidor que no hace nada? ¿Es usted un oidor que se engaña a sí mismo? ¿Es usted un oidor olvidadizo? ¿Qué estamos haciendo para avanzar en el reino de Dios, hermanos? ¿Es usted obrero, soldado, siervo de Dios? Bueno, decía un hermano de allá del Atilano, o somos calientabancas. Hermanos, recordemos que solamente los hacedores de la palabra heredarán el reino de Dios, el reino de los cielos. La pregunta es, ¿seremos uno de ellos? Bueno, y si no lo somos, hermanos, si todavía no empezamos a ponernos las pilas, pues empecemos hoy mismo. Venga usted a ser hacedor de la palabra de Dios. ¿Sí, hermano Juan? Hay que ser hacedores de la palabra, ¿verdad?